Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado en Salud Intercultural. Mi nombre es Emma Marcela Pérez Conguache, de la Unidad de Atención de Pueblos Indígenas e Interculturalidad del Ministerio de Salud. Es un gusto poder estar con ustedes y compartirles en este momento el tema del marco jurídico sobre el derecho a la salud de los pueblos indígenas. Voy a dar inicio a la temática esperando que ustedes puedan conocer y profundizar sobre este tema a partir también de los ejercicios que se les va a proporcionar más adelante. Iniciaré con esta interrogante referente a cuántos pueblos conviven en Guatemala. Esto es algo elemental en esta temática derivado a que estamos en un contexto multilingüe, pluricultural, en donde cohabitan 4 pueblos. A través de esta interrogante, se determina que en Guatemala existen 4 pueblos, según los acuerdos de paz firmados en Guatemala en 1996, se reconoce al pueblo maya, garífuna, xinca y mestizo. Pues se preguntarán ustedes cómo se ha también establecido dentro de la Constitución Política de la República. Y efectivamente en 1985 la Constitución Política de la República también denominó como grupos étnicos a los pueblos. Este término ya ha sido superado y actualmente se utiliza el término de pueblos como categoría que también es reconocida en la Ley de Idiomas Nacionales según el decreto 19/2003, que estaremos viendo más adelante. Por otro lado, también es importante que ustedes sepan que dentro de los pueblos indígenas también existen otros marcos y acuerdos que respaldan la identidad de la diversidad cultural de Guatemala. Y acá hablamos de los acuerdos sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, que también está reconocida la identidad de los pueblos maya, garífuna y xinca. Esto también constituye un elemento muy importante derivado a que está configurado esto según la diversidad, según distintas expresiones de raíz común y en este caso las 22 comunidades lingüísticas se reconoce y pertenecen a el pueblo maya. Esto no quiere decir que también el pueblo garífuna, xinca y mestizo tengan sus comunidades o su propia comunidad lingüística. A partir de este breve contexto, también me voy a permitir compartirles el marco jurídico internacional que respalda el derecho a la salud de los pueblos indígenas. En esta presentación, ustedes también podrán conocer estos marcos que respaldan y fundamentan todas las intervenciones que desarrollamos para poder promover la salud intercultural dentro de las estrategias que el Ministerio de Salud impulsa. Pueden ver en esta diapositiva algunos elementos jurídicos que respaldan desde la parte internacional la promoción del derecho a la salud de los pueblos. Y en este momento me voy a permitir compartirles lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración emite una serie de reconocimiento de los derechos inherentes de todas las personas por el hecho de serlas. ¿Qué quiere decir esto? Que encontramos a una primera generación que establece los derechos civiles y políticos, una segunda generación que establece los derechos económicos y socioculturales, y por otro lado también aborda una tercera generación sobre los derechos de los pueblos indígenas y una cuarta generación sobre los derechos digitales. Pero aparte de eso, también contamos con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y acá, específicamente en el artículo 24.1, establece específicamente que los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de las plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. ¿Qué quiere decir esto? Que en los servicios de salud, a partir de toda la promoción que ustedes realizan de la medicina tradicional, se ve respaldado mediante la Declaración de las Naciones Unidas
para poder promover estas prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. Pero también existe un aspecto jurídico importante dentro del marco internacional y es la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Como un ejemplo, el artículo 1 aborda la discriminación entre los seres humanos y que esta discriminación muchas veces se da por motivo de raza, color u origen étnico y que esto pues atenta contra la dignidad humana y debe condenarse. Esto quiere decir que cuando nosotros atendemos a las personas, cuando nosotros interactuamos con personas pertenecientes, en este caso a los pueblos indígenas, debemos de tomar en cuenta que la discriminación no debe darse y por ende también, ¿verdad? Debe condenarse a través de este respaldo jurídico que establece la declaración. Contamos también con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que en el artículo 25, numeral 2, establece que todos los servicios de salud podrán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como los métodos de prevención, tanto curativos y medicamentos tradicionales. Esto se entrelaza mucho con el qué hacer de ustedes, porque sabemos que dentro de la oferta de los servicios de salud, contamos también con un lineamiento dentro de las normas de atención en salud para el primero y segundo nivel que establecen que se puede también ofertar la medicina tradicional y el convenio 169 así lo estipula. Pero también encontramos el convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Como ustedes pueden visualizar en el artículo 2, indica que todos los estados o cada estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra las personas, grupos de personas o instituciones y a velar porque todas las autoridades públicas y las instituciones públicas, tanto nacionales como locales, actúen en conformidad con esta obligación. Esto también nos hace la invitación a poder identificar que no podemos incurrir en ninguna práctica de discriminación racial por el hecho de que una persona sea perteneciente a un pueblo indígena. Y no solo indígena, sino también podemos ejemplificar el hecho de ser mujer o hecho de ser adolescente, el hecho de ser niño, niña, ¿verdad? Que no puede incurrir, obviamente, esto o no puede reflejar una discriminación. En este caso, por el hecho de que la persona pues pertenezca, ¿verdad? A un grupo, en este caso, de los pueblos indígenas. Pero también contamos dentro del respaldo que se tiene para promover el derecho a la salud de los pueblos indígenas, el marco jurídico nacional. Y dentro del marco jurídico nacional encontramos una serie de instrumentos que respaldan nuestras intervenciones. Hago énfasis que estos artículos que se están ahorita visualizando son los que se identificaron, pero que en el transcurso también del estudio y los análisis que ustedes van a desarrollar, van a encontrar otros artículos que pueden también conocer y que de una u otra manera se articulan al quehacer de los servicios de salud. En este aspecto encontramos como un primer elemento dentro del marco jurídico nacional a nuestra Constitución, la Constitución Política de la República de Guatemala, que en el artículo 58 aborda la identidad cultural. ¿Y qué quiere decir esto? Que reconoce el derecho a las personas y a las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. También contamos con nuestro Código de Salud, que es el código que también rige el Ministerio de Salud y mediante el cual también ha desarrollado estrategias, políticas, planes y acá se enlistan algunos artículos. El artículo 1, que aborda el derecho a la salud. El artículo 5, la participación de la comunidad como un aspecto fundamental de que el Estado garantizará el derecho y el cumplimiento del deber de la comunidad de participar
en la administración parcial o total de los programas y servicios de salud. Como ustedes pueden ver, este artículo también está ligado a lo que indica el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, porque hace un llamado a que los pueblos o la comunidad deben ser partícipes, ¿verdad?, en poder administrar, en este caso, los programas o servicios de salud. Contamos también con el artículo 6, que aborda la información sobre servicios de salud, el artículo 18, que los invito también a que ustedes puedan conocer este artículo dentro del Código de Salud, que aborda el modelo de atención integral en salud. Y esto está estipulado desde que se desarrolló, desde que se elaboró el Código de Salud. Y esto quiere decir que el ministerio debe de priorizar todas sus acciones, tanto de prevención, promoción de la salud, garantizando la atención integral en los diferentes niveles de atención y dependiendo también de todos los escalones de complejidad que tiene el sistema o la red de servicios de salud, pero que aparte de eso debe tomar en cuenta el contexto nacional, multiétnico, pluricultural y multilingüe. Vean qué importante es esto, porque a través de todos los procesos que realizamos enfocados a la pertinencia cultural, el artículo 18 del Código de Salud respalda nuestras intervenciones. Si ustedes brindan atención en el idioma local, si ustedes también respetan las prácticas y conocimientos ancestrales de las abuelas comadronas, si se permite el ingreso de ella o el acompañamiento de su paciente. Obviamente esto no es ningún delito, ustedes no están incumpliendo ningún reglamento, porque el Código de Salud indica en el artículo 18 que debemos también contar y respetar este contexto sociocultural que Guatemala tiene. También tenemos el artículo 161 que aborda sistemas alternativos. Y acá establece que el Estado debe incorporar, regular y fortalecer los sistemas alternativos. Acá ustedes pueden identificar a la medicina tradicional como una medida terapéutica, entre otras, para la atención de la salud, ¿verdad? Entre otros mecanismos. Pero también es importante que ustedes conozcan y para que ustedes también puedan desarrollar mejor la atención que brindan en los servicios de salud, que el Código Penal, decreto 17-63, establece en su artículo 202 bis que se tipifica o indica que se tipifica como delito la discriminación, extendida como toda distinción, exclusión, restricción y preferencia basada en motivos de idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o cualquier otro motivo. Eso quiere decir que no se debe de hacer ningún o no se debe realizar ningún acto de discriminación por el simple hecho por ejemplo, que la persona hable un idioma ajeno al que nosotros hablamos, si es el español, si es el cachiquel, el quiché, el mam. Por otro lado, también, dependiendo de la religión, debemos respetar la religión de las personas y por el simple hecho de que no practiquen nuestra misma religión o nuestra creencia, las debamos excluir. Y también un elemento fundamental es el estado de la persona, ¿verdad? Como la discapacidad, entre otros elementos que indica este artículo 202 bis. ¿Qué quiere decir? Que al momento de poder realizar o si nosotros excluimos a una persona del servicio de salud, pues esto está tipificado como un delito de discriminación. También tenemos el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas. Esto lo establecen los acuerdos de paz. Y acá en el inciso I ustedes pueden identificar identidad de los pueblos indígenas. Este aspecto es muy importante porque le da el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas. Esto por ser algo fundamental para la construcción de la unidad nacional, basada en el respeto y el ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. Esto quiere decir que se hace un llamado también a respetar la identidad de los pueblos indígenas y cómo también visualizar esto como la construcción de una unidad, ¿verdad? A partir de reconocer esta identidad y respetar esta identidad de los pueblos indígenas y, por qué no decirlo, también de los pueblos mestizos, el del pueblo mestizo ladino.
También contamos con la Ley para la Maternidad Saludable, Decreto 32/2010. Acá ustedes pueden ver algunos artículos como el artículo 2, el artículo 17 y el artículo 26, que en síntesis respaldan una atención con pertinencia cultural, haciendo énfasis en poder tener una atención materna neonatal para toda la población, específicamente para las mujeres. Esta ley también hace un llamado derivado a que Guatemala actualmente ha estado impulsando diversos mecanismos para poder disminuir la mortalidad materna, pero no podemos obviar que para poder disminuir los altos índices de muerte materna debemos trabajar y debemos enfocarnos también en incluir la perspectiva intercultural dentro de nuestras intervenciones. También quiero hacer énfasis en la Ley de Idiomas Nacionales, Decreto 19/2003, que en su artículo 8 indica que el territorio guatemalteco, pues los idiomas maya, garífuna y xinca podrán utilizarse en las comunidades lingüísticas que correspondan. ¿Y a qué nos referimos a comunidades lingüísticas? Específicamente, pues son los territorios o es también el área geográfica en donde cohabitan diversos pueblos, en este caso, los idiomas que pertenecen tanto al pueblo maya, garífuna, xinca, mestizo o ladino, y que estos deben reconocerse en todas sus formas, sin discriminación, sin restricciones en el ámbito público y privado. Nos hace un llamado a que nosotros debemos darle cumplimiento a esta ley. Si sabemos o dominamos un idioma indígena, debemos atender a las personas en el idioma al que ellos pertenecen. Esto en cumplimiento a la ley de a la ley de idiomas nacionales. También encontramos la Ley de Desarrollo Social, que en su decreto 42/2001, en su artículo 24, señala que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, atenderá las necesidades de la población mediante la prestación de servicios integrados, respetando clínicamente todos los procedimientos o las prácticas de la medicina tradicional o indígena. Contamos también con instrumentos y normas del Ministerio de Salud para poder respaldarnos al derecho a la salud de los pueblos indígenas. En esta diapositiva ustedes pueden visualizar todos aquellos instrumentos o mecanismos que el Ministerio ha trabajado para poder fortalecer la pertinencia cultural, y uno de ellos son los lineamientos sobre pertinencia cultural. Estos lineamientos van dirigidos específicamente para ustedes que están en un servicio de salud, que atienden a población indígena y no indígena, y esto basado en el derecho, en el marco de los derechos de los pueblos indígenas. Contamos también con el Plan Estratégico Institucional y el modelo de atención y gestión para áreas de salud. Estos dos mecanismos también promueven la participación intersectorial y comunitaria y fortalecen esta red de servicios de salud integrados, pero también incorporando la pertinencia cultural. También contamos con la Política Nacional de Comadronas de los 4 pueblos de Guatemala 2015-2025 y su Plan de Acción 2021-2025. Seguramente ustedes habrán escuchado o conocido sobre la política y su plan de acción, que ha sido impulsado por la unidad, y esto se desarrolló con el objetivo de poder mejorar la salud materna neonatal mediante el fortalecimiento del sistema de salud, pero que hay un elemento muy importante y es reconocer la contribución de las abuelas comadronas en el sistema de salud. Por otro lado, también tenemos la guía para el registro de autoidentificación de las personas en los servicios de salud, que está orientado para el personal de salud con el objetivo de poder capturar la variable de autoidentificación de pueblo y comunidad lingüística de la manera correcta. También tenemos la Estrategia Nacional de Redes Integradas de Servicios de Salud y el Plan Nacional de Interculturalidad en Salud. Actualmente el plan promovido por la Unidad de Pueblos Indígenas, con el objetivo de poder fortalecer la implementación del enfoque intercultural en los procesos estratégicos, sustantivos y de soporte del Ministerio de Salud. Me voy a permitir también comentarles algunas experiencias en la aplicación de la pertinencia cultural, porque es también la parte de cómo se ha
se ha operativizado estos instrumentos nacionales y legales y a partir de la aplicación también de estos instrumentos, cómo se ha desarrollado algunos casos en la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de ISHIL. Como ustedes pueden ver, pues se han tenido procesos de aplicación de las normas con pertinencia cultural, se ha también desarrollado mapeos de actores, asamblea de salud de pueblos indígenas como un mecanismo de participación social, tanto de los pueblos indígenas como también del personal de salud. Y también se ha contado con contratación de coordinador para el programa de género e interculturalidad de salud. El recurso humano es elemental también para poder fortalecer estas intervenciones. Tenemos también el caso de la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud, DRI-Sololar, que mediante un proceso de aplicación de las normas con pertinencia cultural ha desarrollado diálogos interculturales para poder mejorar estos elementos y esto fundamentado en el marco jurídico internacional como nacional. Acá también les dejo algunas referencias bibliográficas para que ustedes puedan profundizar sobre este tema que es muy importante y que fundamenta las intervenciones, no solo que realiza la unidad y el ministerio desde el nivel central, sino también desde todas las intervenciones que ustedes están realizando actualmente en sus servicios de salud. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Me despido agradeciéndoles Tiochtita en mi idioma maya Pocumam. Muchas gracias.